Siempre yo cuando era adolescente pensaba como que él estaba por allá en el trono y yo estaba acá y estaba sola. No, pero como Dios, ¿cómo habla? O sea, ¿será que la gente lo escucha audiblemente? ¿Será que...? Yo sé que yo le voy a servir en algún momento. A mí lo que me interesa realmente es que mi papá se salve. Y de hecho está bien cuestionarnos si somos nosotros o es la voz de Dios. Muchas veces nosotros, no, Dios me habló, pero es que no me dijo a qué hora, qué día. Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de nuestro podcast Escuchando su voz. Bueno, estamos muy felices por poder iniciar este proyecto y creemos que va a ser de gran bendición tanto para nosotras como para los que nos escuchan. No por nosotras, sino porque es la palabra de Dios de la que vamos a hablar en este podcast. Entonces, para los que no nos conocen, mi nombre es Hani. Yo soy Keren. Y somos hermanas. Bueno, este primer episodio, como ya pudieron seguramente leer en el título, se llama ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Y pues es un tema muy bonito, pero a la vez yo diría que un poco confuso. No sé si Keren recuerda la primera vez que escuché diciendo a alguien, es que Dios me dijo. Sí, cuando yo era adolescente yo escuchaba como esa frase, yo decía, pero es como Dios se lo dijo, fue que le dijo al oído, le habló, lo tuvo en un sueño, le habló por medio de otra persona, o sea, ¿cómo fue que Dios le habló a esa persona? Y más adelante en nuestro caminar con Dios, pues Él nos fue enseñando a cómo es que Él se hace entender. No es igual con todos, de pronto a algunos Dios les habla audiblemente, hemos escuchado testimonios, a mí en mi caso, no. En el caso de Keren creo que tampoco. No. Tampoco, entonces, bueno, hoy vamos a dedicar ese episodio a eso, a cómo escuchar la voz de Dios. Como les decía al principio, pues nosotras no somos expertas, para nada. Estamos aprendiendo también en este caminar, pero pues Dios nos ha ido enseñando poco a poco a cómo escuchar su voz. Y sabemos que Él quiere comunicarse con sus hijos, sabemos que Él no es un Dios distante. Siempre yo cuando era adolescente pensaba como que Él estaba por allá en el trono y yo estaba acá y estaba sola. Y Dios me ha ido enseñando pues que Él no es un Dios distante y Él quiere comunicarse con nosotros, con sus hijos. Y yo quiero preguntarle pues a Keren que nos cuente. Yo no sé cuál es la historia de ella, la verdad, no quisimos hablar como antes para sí, que todo sea genuino y escuchar por primera vez. Entonces quiero que ella nos cuente cómo fue la primera vez que Dios le habló, que escuchó su voz o que sí, que sintió que Él se comunicó con usted directamente. Bueno, yo cuando usted me hizo esa pregunta, o cuando dijimos que se iba a hacer como la pregunta de arranque, yo tenía como una respuesta ya en mi mente, pero hablando con mi esposo, que lo amo mucho. Saludos a Edwin. Me di cuenta de una perspectiva que me hizo ver y yo dije, tiene razón, que la primera vez que Dios nos habla a todos, o sea, tanto a usted como a mí, como a cualquier persona que de pronto sea o no sea cristiana, la primera vez que Dios nos habla a todos siempre es a través de su invitación, cuando nos hacen la invitación de seguir a Cristo. Esa es la primera vez que Dios nos habla realmente a todos. Entonces, si hay alguien que ya te ha dicho, así no lo hayas aceptado o no, o sea, si hay alguien que ya algún momento te invitó a una iglesia, te dijo, mira, Cristo murió por ti en la cruz, por tus pecados, te ha hecho la invitación a que lo aceptes como su único y suficiente Salvador, ya Dios te está hablando, ya Dios te ha hablado. Entonces, creo que esa es la primera vez que Dios nos habla a todos. En mi caso, pues, puedo decir que afortunadamente fue una edad muy temprana, yo era una niña muy pequeña, de tan solo 5 años, y de allí en adelante, pues Dios siguió hablando a mi vida. Pues allí puedo contar como también como muchas cosas que recuerdo de niña, que hubieron personas que sí llegaban, como la típica idea que tenemos en la iglesia, ¿no? De que imponen manos y dicen palabras. Creemos en el don de ciencia y en el don de profecía, solamente para aclarar acá. Paréntesis. Sí. Bueno, entre esos creo que de las más tempranas también recibí, pues cuando tenía 5 años recibí una palabra profética que se cumplió en mi vida cuando tenía casi 14. Entonces sí creo definitivamente en el don de profecía. No voy a extenderme con esa parte porque pues sí daría para otro episodio. Pero cuéntenos por encimita. No, pero más que enfocarme en esa, quería enfocarme en que ya siendo un poquitico más grande, pues a los 6, 7 años, todavía estaba muy chiquita igual, sí recuerdo que Dios hablaba mucho a mi corazón. Y aquí sí quiero decir que es lo que mismo usted decía hace un momento, ¿no? Pero como Dios, ¿cómo habla? O sea, ¿será que la gente lo escucha audiblemente? ¿Será que, o sea, cómo será que Dios le habla a uno? Y
Pues en mi caso, yo sentía como esas, como una voz, digámoslo así, no audible, sino en mi corazón, a través de mis pensamientos. Alguien que me decía como, haz esto, no hagas aquello, o sea, como alguien que me guiaba. Ahora entiendo que era la voz del Espíritu Santo hablando a mi corazón. También, sí, como decir, ese pensamiento que tú sabes que no es tuyo, que no proviene de ti, que es algo externo, pero no era algo que digamos, no me perturbaba ni nada por el estilo, no, sino que era algo más bien que me traía mucha paz. Pero yo sí pensaba cuando era niña, e incluso al día de hoy también muchos piensan, y yo a veces también, claro, todos somos humanos y pensamos eso a veces como que bueno, será Dios o serán mis emociones, será mi corazón, o sea, yo misma lo pensé, me lo inventé, me lo imaginé. Yo muchas veces pensaba como, no, es que es imposible, o sea, que Dios me esté hablando a mí, o sea, porque yo, pero ¿cómo Dios le va a hablar a uno? Sí, o sea, yo decía, por Dios, o sea, Dios es muy... ¿Quién soy yo para que Dios me hable a mí? Sí, eso era lo que yo pensaba, como Dios es muy grande y yo, pues soy una niña pequeña, o sea, no creo que Dios me esté hablando. Y algunos años después, como, tendría yo como unos 9 años, una persona que Dios usa mucho en la iglesia, durante una administración me lo confirmó como que, bueno, Dios a través de esa persona me dijo, yo te he hablado muchas veces. Entonces fue algo que para mí fue como una confirmación, algo refrescante de saber que sí, que era en efecto el Espíritu Santo quien me había hablado tantas veces, porque era algo que me pasaba muy seguido, casi todos los días, muchas veces al día. Entonces, esas fueron mis primeras veces que Dios habló a mi vida, y creo que ahí ya hemos hablado como puntos de las maneras en las que Dios habla, porque Dios habla a nuestro corazón, como decía usted, a nuestro espíritu. A nuestro espíritu. Y Dios habla también o confirma la palabra hablada por medio de terceros. Por medio de terceros. A mí en mi caso, pues, yo como tal acepté a Cristo en mi adolescencia. Entonces, siempre fui a la iglesia como por obediencia, como desde que yo tenía como 11 años cuando falleció nuestra nona. Entonces, a partir de la muerte de mi nona, mi mamá decidió volver a la iglesia. Y ahí pues empezamos a congregarnos, y yo pues en plena adolescencia, obviamente pues no, nada que ver con la iglesia, no quería, porque yo pensaba ver a mis amigos, o sea, ya descubriendo un nuevo mundo de grandes, según yo. Entonces, bueno, de los 11 a los 14 yo cero escuchar la voz de Dios, no quería ni siquiera hacerlo, pero pues Dios es misericordioso, ¿no? Y Él es quien nos escoge. Entonces, recuerdo mucho en una predicación, un hermano que Dios usaba muchísimo, y bueno, estábamos mi hermana y yo sentadas al antico, pero realmente pues estábamos hablando entre nosotras dos, no estábamos prestando atención a mi hermana, otra hermana. Karina, te amo. Mi hermana Karina. Entonces estábamos ella y yo no sé si ella se acuerde, pero a mí sí me quedó muy grabado eso, porque él nos pasó a las dos adelante y bueno, empezó a orar por nosotras en medio de la predicación, o sea, él tuvo como una pausa en la predicación y empezó a orar por nosotras. Entonces yo dije, bueno, va a orar por nosotras, normal, por nosotras oraban mucho porque éramos adolescentes, pues. Entonces oró por nosotras y empezó a darnos palabras como que Dios, el hermano hablaba de parte de Dios, nos decía, yo sé que ustedes me quieren servir en el fondo de sus corazones, y pues realmente era verdad, o sea, yo a pesar de mi rebeldía, yo sí sentía como ese llamado, pero mi pensamiento no estaba en el servirle o no, porque yo decía, yo igual le voy a servir a Dios, aunque yo sabía que yo estaba rebelde y que yo quería primero disfrutar un poquito la vida, después de servirle a Dios, yo tenía mi corazón de que si Dios me permitía vivir más, pues yo le iba a servir. Pero entonces, mientras que él me hablaba y me decía todo eso, yo decía como que yo ya sé esto, o sea, yo sé que yo le voy a servir en algún momento, a mí lo que me interesa realmente es que mi papá se salve. Entonces, y yo tenía yo tenía como mucha incredulidad en que Dios lo pudiera cambiar, realmente. Entonces, en medio de que él nos decía todo esto, esas palabras bonitas de parte de Dios, yo tenía siempre en mi corazón a mi papá. Y él dijo, y me dijo algo como que no se preocupe más por él, que él está en mis manos. Y ahí fue cuando realmente yo creí que sí era Dios el que me estaba hablando, porque hasta ese momento yo dije, es lo que él dice, me está diciendo a mí, se le puede decir. La respuesta que le dan a todos. Se le puede decir a cualquiera de las jóvenes que está acá. O sea, la promesa ya premeditada que tienen para todos. Exactamente, o sea, lo que él me está diciendo a mí le cae a cualquier joven que está acá, porque por muy rebelde que seamos, pues yo tenía amigas que también estaban en el mismo mood que yo, rebeldes y ahí yendo obligadas a la iglesia.
y o sea, yo decía, lo que él me está diciendo a mí le queda a cualquiera de mis amigas que estamos acá también. Entonces, cuando él me dijo, y ya no piense más en él, o no se preocupe más por él, que él está en mis manos, fue cuando yo dije, sí, es Dios que me está hablando, porque en mi corazón y en mi mente estaba era mi papá, mi papá, mi papá. Y cuando él me dice eso, yo, ahí sí empecé a llorar. Ahí sí empecé a llorar porque fue como la primera vez de que yo sentía a Dios cercano. Yo siempre lo sentía él muy distante, muy lejos de mí, como que yo siempre escuché, sí, siempre creí en él, porque realmente yo sí decía, o sea, todo eso no pudo salir de la nada, es algo ilógico para mí, que el ser humano sea tan inteligente, o sea, que tenga tantas capacidades, no puede ser de la nada que nosotros salimos, y sí siempre creí en Dios, la verdad, pero creía que él estaba por allá, y yo estaba por acá lejos, y que él no sabía de mi existencia, pero como que no le importaba. Sí. Entonces, hasta ese momento fue que yo dije, realmente Dios sí quiere tener una relación conmigo, y sí quiere que yo lo escuche, sí quiere que tengamos una comunión. Y pues ese fue mi primer encuentro, la primera vez que Dios me habló, y fue por medio de otra persona. Por eso es que nosotras pues creemos en el don de ciencia, en el don de profecía. Si quizás hay alguien aquí que no cree en eso, pues es respetable, ¿no? Pero pues nosotras sí creemos porque lo hemos vivido y lo hemos experimentado. Entonces, ahora como entrando un poquito más en materia, ¿cómo Dios habla hoy en día? Y Kenny mencionó uno que es de espíritu a espíritu. Sí. Y a Dios le ha hablado mucho a ella, bueno, también a nosotros, pero que muchas veces nosotros como que, ay, será un pensamiento mío, será de Dios, y por ejemplo, en el caso de Keren, porque yo siento que ella tiene como ese don de ciencia, Dios le da palabra para sí misma, para otras personas. Bueno, ya que yo no sé si ella piensa lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo lo he podido ver, entonces ¿cómo podemos como filtrar eso? ¿O qué han aprendido en que si es mi propio pensamiento es la voz de Dios? Creo que aquí hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque tampoco la intención de este episodio ni de este podcast es que se vayan pensando como, claro, o sea, cualquier pensamiento que me llegó positivo es la voz de Dios, para nada. La palabra nos enseña que engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado con cada pensamiento que nos llega, y saber filtrar si realmente si soy yo o es la voz de Dios. Como yo decía al inicio, al principio sí dudaba mucho, bueno, a todos nos puede pasar en cualquier momento, y de hecho está bien cuestionarnos si somos nosotros o es la voz de Dios, porque hay algo muy delicado, si quería como puntuarlo, hay algo muy delicado con decir Dios dijo cuando Dios no ha dicho nada. Lo recalcan mucho los profetas Jeremías e Ezequiel. Es muy delicado. O sea, Dios dice incluso en un versículo, en Ezequiel dice como que él estaba en contra, le decía a los profetas falsos, les decía, yo estoy en contra de vosotros, porque han dicho, yo dije cuando yo no he dicho nada. Entonces, por eso es muy delicado pensar que, bueno, de pronto todo lo que nos llega es la voz de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si es o no es la voz de Dios, si son mis emociones o si es que estoy más bien dudando demasiado? Yo creo que para mí, pues, no sé, es algo que siempre me lo pregunto normalmente, pero para mí el filtro más importante siempre es la palabra de Dios, porque un ejemplo muy práctico que pongo, o sea, si Dios me está guiando, porque creo que el Espíritu Santo muchas veces nos habla para guía, en la mayoría de las veces, si Dios me está guiando, yo no puedo de pronto pensar que, bueno, Dios me dijo, ve y tíresela a un carro. O sea, no creo que ese pensamiento venga de Dios, porque pues la palabra de Dios no nos enseña eso, ¿sí? O de que en este momento, bueno, yo soy casada, que me diga, no, vaya y salga con tal persona, cometer adulterio. No creo que sea la voz de Dios, porque no eso es, definitivamente no es. Definitivamente no es, sí, perdón. Entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué decimos que no es la voz de Dios? Porque es mi corazón, mi pensamiento, y no es la voz de Dios. Porque la Biblia nos dice lo contrario. Entonces, si hay un pensamiento que me llega a mi mente, que yo sé por la palabra que Dios dice que no está correcto, no es la voz de Dios, es mi misma mente, mi mismo corazón. Entonces, eso primero, o sea, saber que todo lo podemos filtrar con la voz, con la palabra de Dios. O sea, sí hay cosas que son puntuales, obviamente, sí, pero digamos, otro ejemplo que podría poner que de pronto podemos decir si es la voz de Dios, a mí me pasó un día, y yo pues un día que estaba desempleada, no tenía pues digamos mucho que hacer, y en ese momento justo yo estaba orando, y yo le decía, Señor, o sea, yo ahorita que tengo tiempo libre, pues yo quiero servirte, y
me acuerdo mucho que sentí en mi corazón así muy, muy fuerte de ir a un puesto de salud que me quedaba cerca de la casa a repartir tratados y orar por la gente, y pues eso fue lo que hice. Y pues fui sola, obviamente, pues no como que esperé a llamar a otra persona, pero es algo que, aunque fue algo puntual, yo lo puedo filtrar por la palabra que a mí la palabra me manda a predicar. Entonces, esa es la manera en la que yo lo filtraría. Todo lo podemos filtrar por la palabra de Dios. Bien. Bueno, entonces el primer punto, como que, o sí, la forma en la que Dios habla sería de espíritu a espíritu, esos pensamientos que nos guían, que nos dirigen, que claramente filtrándolo por la palabra, es el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Y que, perdón que la interrumpa, sino que casi lo olvido, que también ese ejemplo, porque muchas veces piensa la gente que no, es que eso no es bíblico o algo así, pero ese ejemplo lo vemos en la Biblia, de hecho, en el capítulo 8 de Hechos, cuando Dios, bueno, de hecho está muy interesante ese capítulo si lo pudiéramos leer, o sea, de pronto no leer completo, pero porque hay muchas maneras en las que Dios le habló a Felipe en ese capítulo, distintas formas de hecho, y quisiera como resaltarlo porque hay muchas cosas allí que podemos aprovechar para este tema. Primero, capítulo 8, versículo 26. Primero dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea, primero le habló por un ángel de Dios. Vamos allí al versículo 29. Y el Espíritu con letra mayúscula, es decir, el Espíritu Santo. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, un carro que iba pasando. Luego, en el versículo 31, bueno, ya un poco de contexto para los que de pronto no han leído la historia o no la conocen, aquí era un etíope, o sea, una persona que venía de Egipto, que venía leyendo al profeta Isaías, y entonces en el versículo 31 dice, el etíope le dice a Felipe, ¿cómo podré entender si alguno no me enseñare? Es decir, acá vemos tres formas. Primero, habló por un ángel, que eso de pronto lo podemos mencionar ahorita más adelante. Segundo, habló por medio del Espíritu, en el versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. O sea, fue algo específico que el Espíritu Santo le dio dirección de hacer. No nos dice que llegó una voz del cielo o un estruendo muy fuerte o algo así, sino que simplemente dice que el Espíritu le dijo, acércate a ese carro. Y él obedeció. Y resulta que Dios tenía una misión para Felipe en ese carro. Es que había una persona sedienta de la palabra de Dios y Dios había puesto a Felipe allí para que Felipe le explicara la palabra, porque esa es la tercera forma. Y otra cosa, Felipe no recibió toda la indicación completa de una vez, o sea, Dios no le dijo, vaya, la primera indicación, ¿cuál fue? Diciendo, levántate y ve hacia el sur. Levántate y ve hacia el sur. Dios no le dijo, levántate y ve hacia el sur, que ahí hay un etíope y le vas a predicar la palabra. No le dijo todo de una vez. No le dijo todo de una vez. Él le dio primero una indicación, después de esa indicación, él en obediencia a esa primera indicación fue que Dios le fue indicando qué es lo siguiente que iba a hacer. Muchas veces nosotros, no, Dios me habló, pero es que no me dijo a qué hora, qué día, en qué contexto, y si la hermana se puso la camisa roja, me tiene que confirmar porque siempre tenemos como que esa traba, ¿no? Esa traba. Y si la primera indicación, yo digo que ya está direccionada por la palabra de Dios, o sea, no es algo que contradice la palabra de Dios, es algo que ya Dios ha puesto en mi sentir y Dios me está hablando en eso, tenemos que hacerle caso a Dios. Ya en el camino Él nos va a ir indicando cuál van a ser esos pasos a seguir con los que ya Él tiene preparado, sí, lo que ya Él quiere que nosotros hagamos en el camino, pero muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces Dios no nos va a decir cuál es el plan completo y va a pasar esto y nos va a decir, no, Él quiere que nosotros actuemos en fe y en obediencia a esa primera indicación que Él ya ha puesto en nuestro corazón. Muy bueno eso, porque realmente, bueno, no quiere decir que Dios no hable de pronto por señales, ¿no? Que sí habla, como por ejemplo Gedeón, que le puso pues el vellón y varias veces, y bueno, pero digamos en este caso, yo creo que a lo que le agradó a Dios de Felipe fue que Felipe obedeció, o sea, no dudó, sino que de una vez se dejó guiar por la voz del Espíritu Santo. Entonces, bueno, algo muy importante que vemos del etíope es que él venía leyendo Isaías y pues preguntó, ¿pero quién me va a enseñar? O sea, no cómo voy a entender si no hay nadie que me explique, que esa es el otro punto al que también quería llegar, porque muchas veces sé que hay muchas personas que de pronto están sedientas o estamos sedientas de la palabra de Dios y ese es el primer paso, o sea, acercarnos a la Escritura.
a veces abandonamos muy rápidamente Las la escritura, Ujú. porque decimos, no, pero es que yo no entiendo, pero es que no sé qué, no hay nadie que me explique. Ujú. Y miren que el etíope, de verdad las posibilidades de que hubiera un judío que se le acercara al etíope, Ujú. así de la nada, para explicarle la palabra, eran muy bajas. Entonces yo creo que lo que también quiero decir es Dios que mira también la intención la y intención. la sed que hay en el corazón. Ujú. Así uno no sea un experto, nosotras no somos teólogas para nada, pero Dios sabe que en nuestro corazón está de querer aprender más de Él, y Sí. Él es el que va direccionando cada paso. Si continúen para dar un punto aquí con respecto a la Biblia. No, sí, lo que quería decir era que de verdad, y lo digo porque no solo lo veo ya en la Biblia con el caso del etíope, que incluso no fue, la gente cree que fue de pronto que se montó un ratico ahí y le explicó, no, el etíope fue discipulado por Felipe varios meses hasta que llegó al punto de bautizarse. Wow. Entonces, es algo que no solo lo veo acá, sino que lo he visto literalmente en gente que Dios me ha puesto y que gente que me han enseñado y que yo les he enseñado, que yo digo, o sea, fue Dios quien nos puso en el mismo camino para poder juntos fortalecernos en la palabra de Dios. Entonces, si de pronto tú tienes esa sed de Dios, ese anhelo, esa hambre por la palabra, no dejes de leer, no dejes de buscar la palabra de Dios, porque Dios conoce las intenciones de tu corazón y va a poner en el camino una persona que te va a explicar eso que de pronto tú no entiendes. Entonces decimos que Dios habla por medio del Espíritu, de espíritu a espíritu, por medio de la palabra, y en este punto pues yo sí quiero como expresar algo que, bueno, hace como un año más o menos, sí, hace como un poquito más de un año, yo pues leía la Biblia, pero realmente no era muy constante por eso de que no la entendía mucho. Y lo que entendía, pues yo decía, sí, la entiendo, pero no siento que Dios me esté hablando. O sea, esta historia está bonita, pero más allá que, o sea, yo siempre como que he escuchado que Dios habla por medio de la Biblia, pero yo decía, pero, o sea, yo la entiendo y está bonita la historia, pero no siento como que me esté hablando. Y entonces no me acuerdo no, yo creo que lo busqué o me salió, no me acuerdo, varios métodos de estudio de la Biblia. Y resonó mucho uno conmigo, que es el que quiero compartir. Entonces, después de que yo empecé a usar este método de estudio, fue que realmente yo sentí que Dios me empezó a hablar por medio de la Biblia. Y era lo siguiente, escoger primeramente un libro para leer, no ir de un lado al otro, o sí, o sea, no divagar tanto de acá para allá, sino que escoger un libro. Listo, yo escogí el libro. Luego escoger un capítulo. Si el capítulo es muy largo, fraccionarlo en partes. Listo, entonces escogí el capítulo, empezaba pues del primero claramente a estudiar ese libro. No sé si se escucha la bulla. Esperemos que no. Esperemos que no. Bueno, entonces escogí el capítulo y leí el capítulo. Entonces había cuatro pasos después de leerlo. Y el primero era escritura. Entonces yo seleccionaba de ese capítulo un versículo que era el que más me llamaba la atención. Entonces escribía ese versículo. Este método pues es escribiendo. Sabemos que, y hay muchos estudios que dicen que mientras uno escribe más se le queda pues la información en la mente. Entonces este método es de escritura. Entonces el primero es leemos, luego escogemos un versículo, anoto ese versículo y ese es el primer paso, que es la escritura. Luego va observación. Entonces, en este paso de observación yo analizo cuál es el contexto del capítulo que estoy leyendo. Si no entiendo el contexto, pues aquí en este paso tengo permiso de pronto de preguntarle a internet cuál es el contexto, qué están haciendo acá, o sea, palabras que no entienda, ahí lo puedo anotar, escribir el contexto y palabras que no entiendan. Listo, entonces, después de la observación, viene la aplicación. Y en la aplicación vamos a escribir por qué creemos que de pronto Dios dejó esto escrito en la Biblia. ¿Qué quería el Señor escribirme o decirme a mí por medio de este pasaje? En la aplicación sí no recomiendo como que buscar, investigar. ¿Qué quiere decir Dios en Lucas 1? No. Dejemos que el Espíritu Santo ministre nuestra mente, ministre nuestro corazón. Oremos claramente, digámosle, Señor, ¿tú qué quieres hablar por medio de este pasaje? ¿Por qué dejaste esto aquí escrito? ¿Qué quieres hablar a mi corazón hoy? Y escribirlo. Lo que Dios traiga a nuestra mente, a nuestro corazón, escribirlo. Y ya el último es la oración. Orar, pues para que Dios siga revelando su palabra, darle gracias a Dios por lo que nos acaba de hablar. Ese método, pues si nos vamos a tiempo, en mi caso que soy mamá, estudio pues un capítulo por día. No es mucho, pero vamos avanzando poco a poco y no solamente leer, para sino... ser mamá es bastante. Para ser mamá es bastante, sí. Sí. De un bebé chiquito, ¿no? De un año. De una bebé. Entonces, estudiamos de un capítulo por día, quizá no avanzamos muy rápido,
o a veces inclusive menos de un capítulo, pero estamos meditando en la palabra de Dios y estamos absorbiendo de eso que Dios nos quiere decir de la palabra, no solamente leerle y pasarle por encima y sí avanzar rápido porque me quiero leer la Biblia en un año, sino poder meditar en la palabra de Dios. Es un método que pues, yo les recomiendo, a mí me ha servido mucho. Si quizás a ustedes no les sirve ese método, no les gusta, hay muchos otros métodos, es cuestión de investigar, usar el internet, que es una herramienta valiosa para lo que es bueno, y escribir métodos para estudiar la Biblia y aplicar el método que más me sirve a mí y usarlo para mi tiempo devocional. Sí, es cierto. Y también decía, de hecho, mientras daba los pasos, pues decía cosas que son clave a la hora de estudiar la palabra, porque digamos, algo muy importante es que la Biblia nos dice que, bueno, escudriñar las escrituras, ¿no? O sea, escudriñar es estudiar, precisamente profundizar, o sea, más que pasar por encima y leer, es de verdad sentarnos y tomarnos el tiempo de estudiarla para poder aplicarla. Y también lo de la oración, siento que es clave, completamente, porque hay muchas personas que conocen la Biblia completa, como dirían, de pasta a pasta, o sea, se la saben toda, y sin embargo no tienen fe, sin embargo, pues de pronto son ateos, agnósticos, sí, todo eso. Entonces, realmente creo que es muy importante orar y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Que la palabra no sea simplemente pasarle por encima y leerla, sino que permitir que el Espíritu Santo me revele, como decía Saraí hace un momento, que me revele qué es lo que Él quiere hablar a mi vida específicamente en este momento, ¿no? Entonces creo que es muy importante, o sea, no hay manera de yo esperar que Dios hable a mi vida si simplemente le paso corriendo a la Biblia. Por favor, no hagamos eso. Si estás haciendo eso, es hora de cambiarlo y aplicar un método de estudio. Sí, sino que de verdad tratar de aplicar un método de estudio y muy importante, orar. Y si es posible, incluso hasta esperar un momento en silencio a ver si Dios quiere decirte algo en ese momento. Entonces, es súper importante. Eso es súper importante. Yo muchas veces aplico el método de estudio, leo y en la aplicación me quedo, no me llegó nada. O sea, ¿qué pasó Dios acá? Y eso de aplicar silencio, de pronto en el momento no hubo nada, listo. Pero más adelante en mi día a día me pongo a lavar los platos y el Espíritu Santo, ¡pum! Eso es lo que quería decir en el texto. Y es muy importante tener estos tiempos de silencio, porque si algo de esta generación es que no nos gusta estar aburridos, no nos gusta estar en silencio. Si estamos lavando los platos, haciendo quehaceres, tenemos que poner sí o sí música, sí o sí un podcast, sí o sí una predicación. Bueno, eso está muy bien, ¿no? Pero siempre es importante ser intencionales en guardar al menos unos momentos de silencio durante el día para que el Espíritu Santo nos pueda hablar, porque yo he escuchado eso de un predicador y es súper real. Cuando hay un ruido, dentro de mucho ruido, ese ruido se desvanece. O sea, si yo pego un grito acá y hay mucha gente pegando gritos, eso no va a significar nada. Pero si está todo en silencio y se cae un alfiler, se va a escuchar el sonido del alfiler. Entonces, hay que crear momentos de silencio, momentos de silencio intencionales y estar atentos a lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestra vida. Eso es como también algo que me quedó muy grabado. Entonces, recapitulando, porque por ahí escucho que se levantó alguien, ¿no? Recapitulando, Dios nos habla de espíritu a espíritu, nos habla por medio de su palabra y nos habla a través del cuerpo de Cristo. Va pasando un camión, esperemos. Nos habla a través del cuerpo de Cristo. Yo creo que ya para concluir, o no sé si tiene algo más. Yo, hay muchas Tengo cosas todo, más. diga. Hay muchísimas cosas más. ¿Será que ya se despertó? Sí. Bueno, si quiere, pues, o si tiene algo ahí que quiera decir, o sea, que sea como más relevante. A ver, creo que es muy importante, o sea, recalcar lo que ella decía nuevamente. O sea, siempre la palabra de Dios es algo que va, o sea, tiene que ir junto con la oración y con estar atento a escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque si no de nada me sirve, pues, simplemente orar y esperar a que Dios me revele algo y no leo la Biblia, o al contrario, leer la Biblia y no orar ni esperar, pues, en silencio a ver qué Dios me quiere hablar. O sea, tienen que ir juntas obligatoriamente. Entonces, para que Dios nos hable. Y también, de pronto, como conclusión sería que muchas veces estamos esperando que Dios nos hable por medio de otras personas. Que muchas veces estamos esperando que Dios nos hable por medio así de un estruendo, de una cosa así súper, que tiene que hacer terremoto, llover fuego del cielo, para que nosotros creamos.
O que venga un profeta de Estados Unidos, XY nación, y me ponga la mano en la cabeza y ahí sí Dios me habló. O sea, creemos que Dios tiene que hacer algo súper extraordinario para que pueda ser la voz de Dios en efecto. Y en realidad lo vemos en la palabra que Elías estuvo en un monte, pues en una montaña. Él estaba esperando, pues Dios le dijo que le iba a hablar. Y dice que pasaron muchas cosas, incluso hubo hasta un terremoto. Sí, yo tengo anotado, un poderoso viento, un terremoto y un fuego. Imagínense, hasta fuego, o sea, en ninguna de esas cosas estaba Dios presente, pero sí estuvo en el silbido apacible. Entonces, no es tanto de esperar un estruendo o algo tremendamente grande para decir Dios me habló, sino de saber que Dios está conmigo en las cosas más sencillas y cotidianas. Él nos está hablando, Dios nos está hablando hasta incluso a nosotras mismas por medio de este podcast, Dios nos está hablando. Entonces, siempre tener en cuenta que el Espíritu Santo está allí dispuesto a hablarnos. Somos nosotros los que tenemos que estar dispuestos a escucharlo. Y bueno, no siendo más, gracias por escucharnos, nuestro primer episodio. Si Dios les habló, si sienten que que fueron bendecidos, nos gustaría mucho leer sus comentarios. Si tienen alguna sugerencia en cuanto a nosotros, lo pueden escribir ahí con mucho respeto. Si tienen una sugerencia de un tema que ustedes quieran escuchar, algo que tengan alguna duda, nos pueden escribir también ahí y nosotros pues la vamos a estar leyendo. Nada, si pueden compartir también este primer episodio con algún amigo que sienten que va a ser de bendición para esa persona, sería excelente que lo hicieran y pues así ayudamos a difundir el reino de Dios también, no solamente este podcast escuchando su voz, sino el reino de Dios, la palabra de Dios. Y ya, muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio.